Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy que vamos a conversar, que vamos a analizar con nuestros invitados que ya nos acompañan. Pasó a presentárselos. María Peña es periodista nicaragüense en Washington, trabaja para Telemundo Digital. María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal a todos? Gracias por estar con nosotros. Con Juan Carlos Hidalgo, que es analista político y es columnista del periódico La Nación de Costa Rica. Juan Carlos. Buenos días. ¿A punto del cafecito? Cafecito. Aquí siempre buen café. ¿Es tico? ¿Es tico? No, no es tico. Espero que sí. Creo que es un café colombiano. Pero bueno. Y también con Pablo Pardo. Pablo es periodista español, es corresponsal en Washington del diario El Mundo. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Varios temas de la actualidad de hoy, María, y te lo decía antes de comenzar que quería arrancar con esas noticias de inmigración que se producen en Washington. La primera que hace referencia a una decisión de la administración sorpresiva, porque precisamente todas las decisiones anteriores que ha tomado van en la dirección contraria, la de suspender los TPS o anunciar el final o las cancelaciones de los mismos. Pero en este caso, los salvadoreños, que es el grupo de población que es más grande beneficiado de un TPS, ha recibido la extensión de un año por parte de la administración. Esto por un lado. Y por el otro, también vinculado a la cuestión migratoria, ayer los responsables del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la Sala Oval, junto al presidente Trump, o bajo la mirada del presidente Trump, nunca mejor dicho, firmaron lo que se conoce acuerdo como tercer país seguro. Es un acuerdo en el que Guatemala, en este caso, el otro era El Salvador, en este caso es Guatemala, aceptará acoger a inmigrantes mientras sus procesos legales en Estados Unidos avancen. Lo cual quiere decir que Guatemala se convierte en lo que se conoce como tercer país seguro. ¿Qué quieren decir estas noticias? Bueno, en realidad hay muchas contradicciones en todo esto porque diversos organismos internacionales, incluyendo la ONU, incluyendo Human Rights Watch, Amnistía Internacional, han declarado que las condiciones en los países del Triángulo del Norte no están dadas, no son aptas para absorber, asimilar a todas estas personas que puedan regresar a esperar allá sus solicitudes de asilo o incluso procesar allá las solicitudes de asilo, ¿no? Contradictorio porque son tres países que siguen teniendo altas tasas de violencia, de homicidios. Si bien han mejorado, pues simplemente cómo es posible declarar a un país tercer país seguro cuando no puede ni proveer para su propia población, mucho menos para acoger a más solicitantes de asilo. Y la otra cosa que hay que aclarar con respecto al TPS de los salvadoreños es que no es una extensión del TPS. Recordemos que la administración empezó a desmantelar el TPS desde 2017. Está trabado en los tribunales y mientras tanto, mientras no se resuelva, pues se mantienen en pie la renovación de los permisos. Lo que ha sucedido acá, y El Salvador, el gobierno salvadoreño lo está vendiendo como un gran logro, es que les han extendido por un año hasta el 4 de enero del 21 los permisos de trabajo. Eso le da una ventana para que el Congreso, si le da la gana, finalmente apruebe un proyecto de ley que la Cámara ya aprobó para dar legalización permanente a todo el universo de los llamados tepecianos. Eso está por verse, yo dudo, yo no apostaría dinero a que el Congreso lo haga, pero ya hay un proyecto de ley que daría legalización permanente tanto a los Dreamers como a los tepecianos y a un tercer grupo ahora también de beneficiarios, creo que un país africano. Y lo curioso de todo esto es que, claro, se cuestionan estos acuerdos porque Estados Unidos había amenazado con recortar, con suspender la ayuda, cierta ayuda a los países del Triángulo del Norte. Y ahora resulta que qué coincidencia, cuando estos tres países finalmente firman estos acuerdos, ahora se les va a soltar la ayuda. Es decir, hay muchas contradicciones acá y da para más conversación, pero en definitiva el problema acá es que las condiciones en esos países no están aptas para que esta gente pueda regresar. Hablando de Guatemala, del acuerdo de tercer país seguro, Juan Carlos, ayer en la firma que permitía al gobierno de Guatemala acoger esos migrantes y al gobierno de Estados Unidos enviarlos allí, enviarlos de vuelta o
simplemente reubicarlos en ese país para no tenerlos... Que va a empezar esta semana incluso. Exacto, sí. Que empieza esta semana. El presidente Trump decía, esto es una muy mala noticia para los coyotes porque se quedan sin negocio, por decirlo entre comillas, y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, añadió que eso le permite a Guatemala estar en una posición privilegiada para el tema, por ejemplo, económico o comercial, vinculado a lo que decía María ahora. ¿Qué opinas? Privilegiada es que no se tomen represalias. Esto es un triunfo del garrote estadounidense. A punta de amenazas de retiro de ayuda externa, incluso en su momento se empezó a revisar el CAFTA para ver si se podía aplicar algún tipo de sanción comercial. Recordemos que estos países cuentan con un acuerdo de libre comercio, pero ya vimos que en el caso de México eso no salvó a México de la amenaza de represalias arancelarias. Así que es un triunfo del garrote estadounidense, nos guste o no. Trump ha logrado hacer que estos países tomen medidas más fuertes para tratar de contener el flujo de personas que están entrando hacia Estados Unidos. Nuevamente, esa caída que hemos visto de mayo para la fecha, habría que analizarla desde el punto de vista de la temporalidad. Usualmente en el verano caen los números. Veremos si hay un efecto sobre eso, si hay un efecto que efectivamente la gente está sopesando más el hecho de ir hacia Estados Unidos, debido a que México está haciendo una política más de control, ahora Guatemala. En el caso del TPS El Salvador, tengo entendido que no solo fue El Salvador, sino otros 10 y el resto de países que se les... Sí, le desmanteló se les extendió un año. Sí, bueno, lo que ha pasado es que como los tribunales todavía están sopesando estas demandas, se mantienen en pie, porque estas demandas han impugnado ese desmantelamiento. Sí. Pero lo curioso acá es que no, en definitiva el Congreso es el que tiene la respuesta y eso no va a pasar lamentablemente. Pero la extensión del TPS va más allá de las elecciones. Quiero decir, hasta el 21 de enero, si bien es cierto que el nuevo Congreso surgido en las elecciones del 2020 tomará posesión el 1 o 2 de enero, y no hay tiempo, pero si se lo propusieran, podría ser posible depende porque, a ver, si gana un demócrata, que hoy, digamos, 360 y pico de días de las elecciones no está claro que pueda ganar, pero suponiendo que gana un candidato demócrata, este demócrata puede revertir todas las decisiones migratorias que ha hecho la administración Trump y que han perjudicado a la población centroamericana. Esa es una posibilidad. Pablo. Sí, yo creo que esto también juega un poco la política interna de Estados Unidos, lo que comentaba María, es decir, queda un año para las elecciones y si nos fijamos, Donald Trump está tratando de presentar éxitos al precio que sea en su política exterior, es decir, existe un acuerdo fantasma comercial con China para no continuar subiendo aranceles. Es posible incluso, no se descarta, incluso Trump haga un viaje relámpago a Brasil a finales o a mediados de este mes, porque el presidente chino Xi Jinping va a estar allí. Pero se va a reunir con él en Chile, ya lo confirmaron. Se confirma al final en Chile. Pues perfecto. En la cumbre de la PEC, sí. Exactamente. Esa cumbre con los altercados que hay en Chile puede convertirse en un festival. Bueno, es que de hecho había rumores de que la cumbre podía suspenderse y que Trump podían hacer al final el encuentro en Brasil. Lo cual sería un duro golpe para la credibilidad de Piñera. Lo cual sería un duro golpe y los chilenos están dejando bastante claro que no lo van a permitir, digamos, porque sería un golpe muy, muy duro porque es una cumbre de una importancia gigantesca, vamos. Pero bueno, volviendo a esto, es decir, con China se va a alcanzar una paz ficticia. Digamos que ahora de lo que se trata es de demostrar, digamos, que hemos alcanzado acuerdos, ¿no? El arte del trato, the art of the deal de Donald Trump. Y esto con Centroamérica pues también es un poco esto. Es como vosotros comentabais, son países que tienen unas dificultades considerables, por usar un eufemismo casi, para poder ejercer las funciones del Estado dentro de sus territorios, como además para pedirles que detengan flujos inmigratorios, etcétera. O que les den asilo incluso. O que les den asilo. Además, en el caso de Guatemala, Jimmy Morales está de salida. Va a tomar posesión en 2 meses o en 1 mes y medio, Alejandro Yamatei, y puede revertir esa decisión. O sea, efectivamente es todo... Bueno, ahora han reculado un poco. El gobierno entrante no ha dicho
definitivamente que no va a aceptar. Al principio sí decía que no estaba de acuerdo, incluso yo me acuerdo cuando lo vimos en Panamá, al canciller, un viaje que hizo el secretario de Seguridad Nacional, él protestó que no les habían dado los documentos sobre esa implementación de ese acuerdo. Pero también había una impugnación ante la Corte Constitucional de Guatemala. Bueno, eso parece que se quedó de lado y que al final dijeron que no iban a necesitar la aprobación del Congreso. O sea, hay como muchas incongruencias ahí, porque si necesitaba la ratificación del Congreso, ¿cómo es que ahora están diciendo que no? El Estado de Derecho en su máxima expresión. Me llama la atención también lo que esto significa para Nayib Bukele en El Salvador, porque claramente es un tipo que es muy hábil en su comunicación, sí. Y lo ha presentado esto como un enorme triunfo de su gobierno, un enorme triunfo personal, porque él vino a Washington precisamente a que se vieran las cámaras de que él fue el que logró esta extensión, aunque esta extensión no solo es para El Salvador, sino también como hay otros países involucrados. Así que el tipo, hay que reconocerle que se mueve bien, ¿verdad? Por lo menos los amigos salvadoreños que yo hablo, muchos amigos salvadoreños humildes de clase trabajadora lo admiran muchísimo. Pero es deshonesto estarse atribuyendo crédito como que los demás gobiernos, el gobierno anterior, izquierdista y todo lo que quieras, pero yo soy testigo porque a mí me tocó cubrirlo. El canciller Hugo Martínez vino acá, prácticamente se instaló en Washington. No había mes que ese señor no viniera a hacer lobby al Departamento de Seguridad Nacional, al Congreso, al Departamento de Estado, a pelear por la extensión del TPS. Y venir a decir acá, como lo hizo la canciller salvadoreña, decir que nunca antes ningún otro gobierno había luchado tanto como está luchando este gobierno. ¿No te suena esa retórica familiar? Claro, o sea, es contagioso, ¿no? Pero es mentira. Porque ahí están las fechas de las veces que vino aquí Martínez a pedir esa extensión. Obviamente hay consideraciones políticas porque este era un gobierno crítico de Trump, un gobierno de izquierda, etcétera, etcétera. Pero, o sea, los hechos sobre la mesa son que este ha sido una tarea pendiente desde hace años. Lo cierto es que no podemos olvidar lo que significa la T en TPS. Temporary, temporal. Claro, por supuesto. Sí. Estos programas se crearon supuestamente para darle un alivio temporal a países que habían sufrido de desastres naturales. En el caso de El Salvador, los 2 terremotos del 2001. Ha pasado ya casi una generación desde que El Salvador se vio afectado a esos terremotos. Obviamente se sigue pateando la bola con este tema porque el Congreso no ha sido... Es que es precisamente esa es la clave, es la disfunción del Congreso. Porque no es que no haya proyectos de ley. En cada sesión se presentan proyectos de ley para decir, es que es insostenible mantener a esta gente en limbo en condición temporal. Porque, a ver, si tú vas a solicitar empleo y te ven tu permiso de 2 años... Bueno, ¿y quién sabe que te lo vayan a renovar? O sea, hay mucha incertidumbre. Ahora bien, uno de los grandes debates, que por lo menos si vemos el debate inmigratorio en la última década aquí en Estados Unidos, era la disyuntiva de seguir por un paquete comprensivo que incluyera TPS, Dreamers, la enchilada completa, Castañeda, o hacer intervenciones quirúrgicas, TPS por aparte, Dreamers por aparte de todo. Yo siempre he querido el paquete inclusivo porque es donde se pueden hacer los tomas y tiras y encoges, ¿verdad? Pero se aprobó un proyecto de esa magnitud en el 2003 en el Senado. En el Senado. Y a Boehner, al entonces presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, no le dio la gana someterlo siquiera a un debate, pero se aprobó por mayoría y de forma bipartidista. 2013, yo estuve esa noche de junio que se aprobó en el 2013. Y se aprobó de manera significativa, ¿no? Bueno, muy 60 grande, y resto de muy votos. grande. El grupo de los 8 que negoció este proyecto de ley, o sea, no era perfecto, pero era lo más cercano que se podía llegar a una solución integral de todo el problema y de todo el descalabro del sistema migratorio de Estados Unidos, que las propias empresas te dicen no funciona, no está adecuado a las necesidades del mercado laboral, hagamos algo, intentemos siquiera y luego sobre la marcha vamos mejorando. Ese proyecto de ley tenía de todo, tenía dinero para la seguridad fronteriza, tenía dinero para jueces, tenía dinero para agentes de la patrulla fronteriza, tenía dinero para agilizar los procesamientos de visas legales, tenía dinero para visas temporales para el sector agrícola, que es uno de los más golpeados por la escasez de mano de obra. Es decir, tenía muchos componentes que no era perfecto, que los republicanos hubiesen querido más mano dura,
y los demócratas quizás un poquito más de flexibilización, porque además legalizaba a toda la población indocumentada de ese momento, calculada en 11 millones, y luego imponía controles para futuros flujos migratorios. Está ahí. Simplemente murió. Suena a un sueño hoy. Bueno, murió porque Boehner no quiso someterlo a voto. Entonces, ustedes saben bien cómo funciona el Congreso en este país. Si un proyecto de ley no se aprueba en esa sesión, entonces muere y tiene que empezar de cero en la siguiente. Y ahora, más allá de la Casa Blanca, el problema ahora es el Senado, más bien, no es la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes pasaría un proyecto de sus... Hay ahora mismo un proyecto de ley que se aprobó si bien recuerdo, en julio, en el verano, por mayoría también, que legaliza a todos los Dreamers y legaliza a todos los tepecianos. Ese proyecto de ley seguramente va a morir porque no ha pasado absolutamente nada en el Senado. O sea, yo creo que más que hablar de disfunción habría que hablar de bloqueo del Partido Republicano. Es decir, son los republicanos los que constantemente torpedean todo. Los demócratas, en parte porque su base electoral una parte importante de su base electoral son los latinos y los descendientes de latinos. Sí que han hecho propuestas, etcétera, pero vamos, los republicanos, la última propuesta, digamos, de inmigración que yo recuerde con viabilidad de seguir adelante fue en el año 2005, fue con George W. Bush, y fueron los propios republicanos del Congreso los que la torpedearon, es decir, pero desde entonces el Partido Republicano, que yo recuerde, no ha hecho ningún intento de cambiar la situación. Es que la receta del Partido Republicano siempre ha sido mano dura. Ahí está, ustedes pueden ver en internet, métanse a la página web del Congreso, todos los proyectos de ley presentados por los republicanos, mano dura. La opinión de quienes hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo: María Peña, Juan Carlos Hidalgo y Pablo Pardo. Vamos a la primera pausa. Al volver estaremos hablando de un artículo que acaba de publicar Pablo Pardo sobre la situación en Siria y en Turquía. Particularmente la película que ha vendido este fin de semana el presidente Donald Trump a la caza de quien era considerado el terrorista más buscado del mundo. Se lo contamos a la vuelta. Son las 5 y 54 minutos de la tarde en Ankara y en Damasco. El periódico El Mundo, en el que escribe Pablo Pardo, hoy recoge un artículo del cual nos queremos hacer eco, ya que tenemos a Pablo aquí, que es quien lo firma, que lleva por título "A la caza de al-Baghdadi, bombardeos, un túnel, un chaleco explosivo y ausencia de júbilo en las calles de Estados Unidos". Pablo narra cómo desde el sábado hasta hoy la administración estadounidense y particularmente la Casa Blanca se han dedicado a dar detalles de la operación que acabó con quien era considerado el terrorista más buscado del mundo, al-Baghdadi. En esa operación acabó perdiendo la vida o muriendo por los efectos de la explosión de un cinturón que llevaba puesto el presunto terrorista y considerado jefe y fundador del llamado Estado Islámico, autodenominado Estado Islámico. Pablo, ¿qué cuentas en la nota? Bueno, fundamentalmente yo creo que una de las cosas más llamativas de la muerte de al-Baghdadi es que no ha roto la división, digamos, que hay en Estados Unidos. Digamos que los seguidores de Donald Trump lo han celebrado, pero no se ha producido, digamos, una explosión de júbilo como cuando asesinaron a Osama Bin Laden. Yo creo que esto se debe a dos cuestiones. Por un lado, al-Baghdadi es mucho menos conocido en Estados Unidos que Osama Bin Laden. Osama Bin Laden asesinó a 3.000 personas inocentes el 11 de septiembre, provocó el colapso de la actividad en el país durante una semana y lanzó una serie de guerras. Al-Baghdadi es un personaje, o era un personaje mucho menos conocido, etcétera. Luego también está, digamos, el argumento que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Bin Laden era alto y guapo. Pero, como yo explico en el artículo, yo no creo que al-Baghdadi, por el hecho de ser bajito, feo y regordete, sea menos conocido en Estados Unidos. Creo que tiene más que ver, digamos, con su impacto. Y por eso, por ejemplo, yo recuerdo cuando mataron a Bin Laden, que la Casa Blanca se llenó de gente que lo estaba celebrando, a pesar de que era un domingo por la noche. Cuando anunciaron la muerte de al-Baghdadi,
que era un domingo por la mañana, no hubo ninguna explosión de júbilo. Una cosa muy interesante, por ejemplo, y que demuestra hasta qué punto la administración Trump es muy divisiva, los países europeos, que han sido las principales víctimas, digamos, en Occidente del Estado Islámico, en particular Francia y Gran Bretaña, prácticamente no han dicho nada. En circunstancias normales sí que se podría haber producido algún tipo de reconocimiento, etcétera, pero es muy llamativo en Francia, donde el Estado Islámico empezó en la matanza de la sala Bataclan y luego continuó con la monstruosidad de Marsella, donde hubo, no me acuerdo cuántos muertos, Niza, perdón, no me acuerdo cuántos muertos hubo, pero vamos, 100 o una casi, sí, 90. No han dicho absolutamente nada. Y aquí en Estados Unidos pues ha pasado algo parecido, es decir, digamos, los seguidores de Trump lo han celebrado, pero no se ha producido una celebración a nivel nacional. Digamos que la división de la sociedad de Estados Unidos, que el propio Donald Trump ha fomentado, y que la ha fomentado, por ejemplo, al no informar a los líderes del Congreso sobre la operación militar, que la ha fomentado pues, incluso en la extravagante rueda de prensa que dio, agradeciendo más veces a Rusia que a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos la operación. Pues él mismo lo ha fomentado y él mismo sabe que está jugando con eso para movilizar a sus bases. Y esto se produce en Estados Unidos si en el caso de que esta operación la hubiese liderado una administración anterior, digo Barack Obama porque tenemos la de Osama Bin Laden, pero podría decir Bill Clinton, incluso George Bush, la celebración, la respuesta en las calles hubiese sido la misma, o es que al-Baghdadi tampoco era tan conocido como Bin Laden y por lo tanto no había una sensación tan necesaria de... No, como comentaba antes, al-Baghdadi era mucho menos conocido que Bin Laden. Bin Laden se le asocia con las Torres Gemelas en Nueva York, con el 11 de septiembre. Y además Bin Laden, digamos que inició dos guerras enormes, una en Afganistán y otra en Irak. La de Afganistán es la guerra más larga en la que Estados Unidos ha estado involucrado en su historia. La de Irak en realidad es todavía más larga, porque debíamos considerar que Irak empezó en 1991, pero bueno. Y en último término esas guerras acabaron generando la guerra contra el Estado Islámico, con lo cual Bin Laden ha tenido más trascendencia y es mucho más, digamos, conocido. En Estados Unidos al-Baghdadi es un poco el inspirador intelectual de la matanza de San Bernardino, hace justo ahora en diciembre 4 años, que fue una monstruosidad, un centro de discapacitados donde hubo como 20 muertos, que 2 fanáticos lo llevaron a cabo. Pero evidentemente eso no se compara con Bin Laden. Bueno, yo en realidad esto da mucho de qué hablar, por supuesto, pero a ver, aquí hay muchas cosas que se pueden destacar. Primero, como decía Pablo, la polémica. Que no informó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y a los líderes de los principales comités de inteligencia y jurídicos en el Congreso, que le avisó primero a Rusia y después Pelosi quedó rezagada. Obviamente rompiendo un protocolo establecido, porque normalmente se le informa de antemano al Congreso. La trascendencia de Bin Laden la seguimos viviendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, en cosas tan banales como ir al aeropuerto, que te tengas que someter a todo un proceso de seguridad cada vez que abordas un vuelo en Estados Unidos. Eso se deriva de esta guerra contra el terrorismo después de los atentados del 9/11. El contraste entre el discurso que dio Obama cuando anunció la muerte de Bin Laden en el 2011, 9 minutos de discurso sin vanagloriarse, sin echarse baños así de gloria, agradeció a las Fuerzas Armadas. La foto fue instantánea, estaban todos ahí en esta habitación de la Casa Blanca. Aquí hay polémica también porque en realidad la Casa Blanca no ha esclarecido si es que estaban viéndolo en tiempo real o si Trump estaba jugando golf cuando se llevó a cabo la redada, porque resulta que el fotógrafo de Obama dijo en Twitter que la foto esta fue manipulada, orquestada, y fue hora y media después de que sucedió la redada. La Casa Blanca no ha esclarecido exactamente si eso es correcto o no. Y luego la otra cuestión, que al igual que con Al-Qaeda, la muerte de Bin Laden sí fue un golpazo para Estados Unidos, importante, pero no eliminó por completo la amenaza. Debilitó a Al-Qaeda,
Pero el mismo argumento se está haciendo ahora. La muerte de Baghdadi no está eliminando la amenaza de ISIS. Al contrario, puede incluso, es como tocar un avispero, porque esto ahora les va a dar más armas de reclutamiento de extremistas contra Estados Unidos. Eso no quiere decir, por supuesto, que no hay que luchar contra el terrorismo, pero que vamos a poner las cosas en su dimensión correcta. Hoy mismo se anunció que mataron al que iba a tomar el lugar de Baghdadi, eso lo cual te demuestra que la amenaza sigue viva y va a seguir viva por largo tiempo. Sí, bueno, efectivamente Bin Laden para el imaginario estadounidense está en otro orden de magnitud que Baghdadi. Bin Laden atacó directamente objetivos de Estados Unidos, no solo las Torres Gemelas, que por supuesto fue el Pearl Harbor de nuestra generación, sino las embajadas de Estados Unidos en Kenia y en Tanzania en los años 90, el USS Cole también. O sea, la guerra de Bin Laden era directamente contra Estados Unidos, mientras que Baghdadi, como mencionó Pablo, sus objetivos se centraron más en Europa. Y sí me llama poderosamente la atención que los países más afectados por la guerra del Estado Islámico no hayan dicho nada. O sea, podemos tener nuestras diferencias o disgustos o repulsión hacia la administración Trump, pero no salir a celebrar que el autor intelectual de los mayores atentados terroristas que haya conocido Francia, por ejemplo, haya sido asesinado, me parece un poco extraño, para ponerlo en términos diplomáticos, ¿verdad? Ahora bien, yo la verdad es que, si bien nuevamente tengo una repulsión natural hacia la administración Trump, tampoco me pondría a ponerle pelos en la sopa, buscarle pelos en la sopa a lo que ocurrió con esta operación. O sea, que si le agradeció a Rusia más que las tropas, que todo. O es una operación sumamente compleja. En el caso de Bin Laden era compleja porque era atacar un objetivo dentro de Pakistán, que es un aliado de Estados Unidos, pero que todavía está la nebulosa de que supuestamente estaba protegiendo a Bin Laden, y fue un ataque sin consultarle a Pakistán. Existía el riesgo de que Pakistán atacara a los marines estadounidenses que estaban haciendo ese despliegue. En el caso de Baghdadi, estamos hablando de un operativo en territorio hostil, sirio, o sea, no de un aliado de Estados Unidos, y donde hubo que coordinar no solo con Siria, sino con Rusia, con Turquía y con los mismos kurdos, ¿verdad? Entonces, fue un ejercicio bastante complejo. No solo se mató a Baghdadi y ahora a su número 2, sino también que hace una semana se mató al hijo de Bin Laden, que estaba tratando de reconstituir Al Qaeda. Así que yo creo que han sido golpes certeros. Esto no significa que la lucha contra el terrorismo haya muerto, pero no olvidemos, ahora que estamos hablando de Bin Laden, no olvidemos qué fue lo que generó la figura de Bin Laden. En primer lugar, la presencia de tropas de Estados Unidos en Medio Oriente, después de la primera guerra del Golfo. No olvidemos qué fue lo que generó Baghdadi, la invasión de Estados Unidos a Irak. Es decir, la presencia de tropas estadounidenses en Medio Oriente es caldo de cultivo para la creación de terroristas. Y por eso, entonces, yo no veo con tan malos ojos que Estados Unidos esté retirándose del Medio Oriente. Seguramente va en la línea de lo que hoy también se publica en la prensa, y es cómo Rusia, Turquía y Siria se están beneficiando de una alianza entre ellos a raíz de la salida de Estados Unidos y de su guerra Pero es contra que los kurdos. eso le ha valido muchas críticas a Trump, precisamente porque tú lees los comentarios que le hacen en Twitter, por ejemplo, Pero y una de las ¿quién? acusaciones que se le hace a Trump es que ha cedido todo el control del manejo de la política exterior en Medio Oriente a Rusia, y en concreto en Siria. O sea, una gran acusación es que le ha cedido control a Rusia en lo que está ocurriendo en Siria. Entonces, es una acusación fuerte. No sé hasta qué punto tiene validez, en parte, porque lo que le han criticado es que no era el momento. Es cierto, Estados Unidos no puede ser policía del mundo para siempre, pero es que no era el momento oportuno para anunciar esa retirada de las tropas. Sí, no, yo quería comentar solamente un par de cosas brevemente. O sea, es evidente que en todo este tipo de cosas siempre hay una manipulación política, digamos, o electoral. Y, bueno, pues por ejemplo, la foto esta de Trump con sus generales, etcétera, que está tomada, pues está claramente
preparada, ¿no? Después, el propio New York Times admitió que, y los medios de comunicación admitieron que la operación había tenido lugar más tarde de cuando habían dicho al principio y que Trump no estaba presumiblemente jugando al golf, pero evidentemente es una foto que está preparada, es decir, están todos ellos posando. Y con respecto a la... Solo hay uno que no posa, el secretario de Defensa. Que debe ser El resto están todos en posición de fotografía. Y me llamó la atención que el secretario de Bueno, Defensa... y los cables ahí revueltos, imagínate tú. Los cables, si os fijáis, hay un cable que está desconectado. Sí, Hay señor. dos. Y yo creo que es para que Trump no agarrara el teléfono y empezara a tuitear en directo, una cosa así, vamos, pero creo que era una cuestión de seguridad nacional. Luego, sí que es cierto que los europeos no lo han celebrado absolutamente nada, pero claro, los europeos, es decir, son el enemigo de Estados Unidos, tal y como los ha definido Trump, son peores que China, etcétera. Entonces, pues digamos que no es la mejor forma así de hacer amigos. Y luego en este tipo de operaciones siempre hay muchas cosas que nunca se entienden, ¿no? Por ejemplo, los rusos han dicho que ellos no dieron permiso para nada, porque ellos no están en esa zona de Siria. Como mucho, lo único que les tendrían que haber pedido a los rusos es permiso para que pasaran los helicópteros y los aviones. Pero bueno, esto es también como en el caso de Bin Laden, que al final siempre tenemos la duda de cómo es posible que 3.000 cadetes de las Fuerzas Armadas de Pakistán no oyeran dos helicópteros, uno de ellos estrellándose a 500 metros de su cuartel. Porque eran helicópteros que tenían un silenciador, ¿no? Sí, no. Sin embargo, recordemos que en el caso de Bin Laden, un ingeniero informático, retransmitió por Twitter toda la operación aquella misma noche. Y yo me acuerdo porque lo estaba siguiendo en Twitter. El tipo oía helicópteros, oía disparos, de todo. Y después le obligaron a quitar su cuenta de Twitter, obviamente. Entonces, bueno, digamos que los detalles siempre son confusos en este tipo de cosas. Bueno, donde no hay confusión, Pablo, es cuando el presidente Trump dijo que Baghdadi murió como un perro, gimoteando, lloriqueando y gritando. Como un cobarde, dijo. Pero el Pentágono ayer lo desmintió porque sale a decir, nosotros no sabemos cómo es posible que él haya escuchado todos esos sonidos porque era un video sin sonido. Bueno, obviamente. Y tampoco se veía lo que estaba ocurriendo en el túnel. E incluso Entonces, aunque fuera con sonido, no creo que llegara en mitad de un tiroteo a captar, salvo que Baghdadi llevara un micrófono conectado a la Casa Blanca. Y recordemos también que los que se cometen estos actos suicidas no necesariamente salen lloriqueando ¿sabes? Y gritando. En todo caso, si gritan algo es que dicen que Alá es grande, ¿no? Entonces, creo que es buscarle pelos a la sopa, o sea, si lloriqueó, si no lloriqueó. Pero esos detallitos cuentan, ¿sabes? No cuentan, yo creo que no cuentan. Yo creo que más bien pero ¿sabes qué? Porque reflejan mal en quienes tratan de buscar, creo yo, porque eso entonces confirma, recordemos que estamos ante un endurecimiento de la opinión pública en Estados Unidos, donde un lado claro. se endurece pero porque es que cree él que el otro está alimentando detrás. eso, él está alimentando eso con esas Entonces, declaraciones. El hecho de que entonces uno prenda la televisión y en lugar de ver a la prensa celebrando el asesinato de este terrorista, ve a la prensa buscándole pelos a la sopa, de que mira, que Trump estaba jugando golf, que al parecer no era cierto, que en la foto aparecen posando, de que no es cierto esto, que por qué agradeció a Rusia, todo. El otro bando lo que dice es, esto comprueba de que esta gente no está... ¿Pero para qué? A ver, esta gente no está interesada en el interés nacional, sino simplemente en buscar puntos políticos. Si le damos el beneficio de la duda a Trump, esas cosas, esos detalles que le van a traer críticas son innecesarias. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué hace eso si no es necesario? Porque el presidente está construyendo una narrativa que él intenta que quede reflejada en los medios de comunicación en un momento en el que la noticia dominante es su proceso de juicio político. No, pero y no con solo, esta... Pero apartando no la solo distracción, es que, a ver, él podía... Hay un tema, hay un tema aquí de que la noticia de las últimas 2 semanas ha sido una condena universal de ambos lados del espectro político, acá enseñan, republicanos y demócratas, a la decisión de salirse de Siria. En este caso, esta operación
refuerza un poco el punto de Trump diciendo no hace falta tener presencia militar permanente en el norte de ese país para poder seguir conduciendo este tipo de operaciones. Más bien es gracias a la salida de las tropas estadounidenses que podemos tener entonces coordinación con Turquía, que podemos tener coordinación con Siria, que podemos tener coordinación con Rusia para seguir atacando elementos, porque esos países también están interesados en que no haya un resurgimiento del Estado Islámico. Mucha más razón, pero con mucha más razón, todos estos detalles que él añade a esa narrativa que causan distracción, que generan crítica, son innecesarios, van en contra de lo que él quiere armar ante la opinión pública. Pablo, cerramos. Creo que dos cosas. Una, creo que Trump no ha llegado a articular nunca la idea de que si ahora no estamos en Siria podemos llevar a cabo este tipo de acciones. Lo que él ha dicho es vamos a robar el petróleo de Siria, es nuestro, punto. Que Siria en realidad tiene muy poco petróleo, con lo cual el negocio va a ser, aparte de que es ilegal, el negocio va a ser muy malo. Y yo creo que lo importante verdaderamente es que Bin Laden y su hijo eran altos y guapos. Las opiniones de nuestros analistas. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN 24, cuando son las 4:16 en Madrid. Hace menos de una hora se ha conocido el resultado de una macroencuesta que realiza un instituto público que se llama Centro de Investigaciones Sociológicas. El respetado instituto, que no es partidista, hace una serie de prospecciones de intención de voto, especialmente en un momento en el que estamos en una cuenta regresiva para las cuartas elecciones en 4 años en España. Las anteriores han dado 0 resultados en el Congreso para definir quién tiene que ser el próximo presidente del Gobierno. En los datos que se han conocido ahora, Pablo, lo que vemos es que el Partido Socialista obtendría un mejor resultado que en las anteriores elecciones, que consiguieron 123 diputados. En este caso, la horquilla subiría hasta 133 o 150 en función y teniendo en cuenta el margen de error. También notamos que sube el Partido Popular, cae Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, y también cae Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Aparece un nuevo partido que no sé si se le podría llamar escisión de Unidas Podemos, que se llama Más País, y que Vox también retrocede, al igual que Ciudadanos, y que serían, al igual que Ciudadanos, sí, que serían los dos perdedores, según esta encuesta. Es una encuesta que rompe bastante con todas las llevadas a cabo por institutos privados y por medios de comunicación, lo cual es algo que ya sucedió en las últimas elecciones de mayo de España, en cuyo caso el CIS daba al PSOE claramente como ganador. Y en aquella ocasión el CIS fue muy criticado y después el CIS acertó, con lo cual veremos ahora. Si se confirma, o sea, si esto sucediera, si esto sucede dentro de 10 días, cuando se vote en España, sería el triunfo de la apuesta política que ha llevado a cabo Pedro Sánchez. Es decir, no llevar a cabo un acuerdo en el periodo en el que tenía que llevarlo a cabo y forzar unas nuevas elecciones para tener una mayoría más grande que le dé todavía más argumentos para formar gobierno con socios menores que tendrán que ceder más. Las cosas llamativas de este sondeo, dice que los socialistas van a subir bastante, cosa que la mayor parte de los sondeos privados, por lo que yo sé, dicen que van incluso a caer un poco. Y luego también es muy llamativo el hecho de que dice que Vox, que es un partido, pues, por así decirlo, trampista, pues de su retórica... No de trampa, sino de Trump. Sino de Donald, efectivamente. Exacto. Digo para aclarar. Vale la aclaración. Parcialmente inspirado por Stephen Bannon, que fue el jefe de campaña de Trump y uno de sus ideólogos, que Vox va a caer, cuando otros muchos sondeos están diciendo que Vox va a subir y que precisamente va a subir pues, por los altercados, por las manifestaciones y la violencia que ha habido estos días en Cataluña. Entonces, digamos que es un... Bueno, hasta que... Evidentemente, en todos estos casos, hasta que no se vota y no se cuentan los votos, nadie lo sabe. Pero es un escenario que, desde luego, es muy favorable al gobierno de Pedro Sánchez porque le ayuda claramente. Y luego, pues bueno, confirma, digamos, la subida moderada de la derecha
tradicional española, digamos, del partido que tradicionalmente ha sido de derechas, que es el Partido Popular, aunque menos, de nuevo, que otros sondeos privados, y confirma también la catástrofe electoral del partido de centro Ciudadanos, que llegó a estar a punto de convertirse en la segunda fuerza más votada en mayo y que ahora pues yo creo que pasa a la cuarta plaza fácilmente. Bueno, brevemente, pero quiero decir, el escenario que plantean estos resultados es similar, si bien cambian las cifras, pero es similar a los resultados anteriores que han dejado un escenario de fracaso en las negociaciones parlamentarias. Es decir, creo... no hay suma. No, si hay suma, digamos, sí que ofrece dos sumas claras, una con Podemos, de los socialistas con Podemos, y otra de los socialistas con Ciudadanos, que sí que podrían formar gobierno. Y esto políticamente es importante porque no haría que los socialistas tuvieran que depender, además de Podemos o de Ciudadanos, de partidos nacionalistas. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, Ciudadanos, y después de haber perdido todos los votos que ha perdido, estaría, digamos, entre la espada y la pared para tener que acceder a formar gobierno. Aquí lo que llama la atención es que esta encuesta efectivamente rompe con el relato que hasta el momento se había manejado por los otros sondeos. Ayer estaba leyendo el Financial Times y el gran titular era que el tema de Cataluña estaba golpeando la intención de voto de Sánchez y que estaba fortaleciendo particularmente a Vox, que sí amenazaba con convertirse en la tercera fuerza en las Cortes. Bueno, no conozco bien la reputación de este centro, pero parece que es el que más ha acertado, por lo menos en abril, fue el que más se acercó al pronóstico. Habrá que esperar 10 días entonces. Bueno, y claro, la gran incógnita es si esta vez va en serio que se puedan resolver estas diferencias, porque ya son que 4 elecciones en menos de 4 años. O sea, eso es tremendo para una democracia como España. Vamos a la pausa. Al volver hablamos de Bolivia y de la situación de inestabilidad que todavía vive el país. Recta final en este club de prensa de hoy con Pablo Pardo, María Peña y con Juan Carlos Hidalgo. En Bolivia la situación continúa de inestabilidad, de preocupación. Evo Morales se reafirma en su victoria, pero la oposición no se la otorga. En las calles, partidarios y detractores ocupan espacios y se enfrentan. Incluso Evo Morales amenaza con pedirle a sus seguidores que cerquen ciudades. Ese es el gran peligro, porque si bien Evo Morales fue derrotado en un referéndum hace 2 años, más o menos, en donde una mayoría de bolivianos se pronunciaron en contra de su continuidad, fue un referéndum altamente disputado. O sea, Evo Morales logró como más de no me acuerdo, 46, 47%, lo cual quiere decir que casi la mitad de los bolivianos lo sigue apoyando. Y muchos de estos seguidores son altamente leales a Evo Morales. Entonces, un llamado a la violencia por parte de Evo Morales muy probablemente sea bien recibido por parte de sus bases, y esto entonces tendría consecuencias muy serias para la paz y la estabilidad de ese país. Bueno, y también yo creo que a Mesa lo pone en una situación bastante difícil porque él también sacó gente a las calles y dijo, según los medios de comunicación, que esto va a terminar de una de 2 formas, o va a la cárcel o va a la presidencia. Y a como se están pintando las cosas ahora, es más probable que tendrá que tragarse sus palabras y a lo mejor hasta termine en la cárcel, pero es una situación muy dura. Ya son 9 días de protestas violentas. Entonces, a mí, te digo, es una gran decepción porque recordamos que Morales en su momento tuvo mucho apoyo popular, apoyo de toda la región, por toda su visión de reforma que traía, y que ahora pues esto se reduce a tácticas autoritarias también, que por eso vemos estas reacciones, ¿no? Es muy lamentable para un país como Bolivia, que ya tiene sus propios retos de pobreza y de falta de crecimiento económico. Es bastante lamentable. 30 segundos. A mí no me sorprende. Yo creo que Morales, es decir, es la típica reacción que esperaríamos en Morales, desgraciadamente. Es decir, es un líder populista, es un líder que cuando el Estado no le funciona, pues recurre a la calle o lo que haga falta. Es decir, ya desde para que lo admitieran en un equipo de fútbol hasta, evidentemente, para ganar unas elecciones. ¿Algo breve? Bueno, aquella escena cuando, luego lo comentamos fuera del aire, cuando un partido de fútbol exactamente, y sí, le dio un rodillazo en las partes nobles a un jugador, expulsaron al jugador que recibió y después lo arrestaron. Ah, no sabía que lo habían arrestado. Sí.
Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy. No se puede guardar comentarios para después, que si no la audiencia se me queja. Gracias por acompañarnos. Hoy Pablo Pardo, María Peña y Juan Carlos Hidalgo. Hasta mañana. Que tengan una feliz jornada.